Acabar con todo el contenido, pero trataremos de, ¿ya? A ver, lo primero que quiero que entendamos hoy es el tema del software, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, por lo menos para mí, ¿por qué es importante que ya no más aprendan a utilizar, ustedes que están todavía a media carrera, porque lo van a utilizar en el tema de su tesis, ¿ya? Para analítica de la información, ¿no? De los datos, ¿ya? Y posteriormente también la van a utilizar dentro de su ámbito laboral, ¿no? Porque, como les decía, al final las herramientas nos ayudan para hacernos la vida más fácil, ¿no? Ya está inventada la rueda, entonces simplemente hay que utilizarla, ¿ya? A ver, el SPS, ese es un software muy conocido entre los usuarios que utilizamos Windows, ¿no? ¿Ya? Con este programa nosotros podemos analizar, procesar, gestionar los datos necesarios para cualquier tipo de investigación, ¿ya? Independientemente del ámbito o sector en el que se use, ¿ya? Como os decía, psicología, humanidades, caso de ustedes, ciencias económicas, ¿no? Caso mío es ciencias puras o tecnológicas, como quieran verlo, y sirve en cualquier sector, ¿no? Ya que nos permite, con la información, generar los gráficos y las tablas con datos a veces complejos, ¿no? O una gran cantidad de datos, ¿ya? Y es uno de los más sencillitos de aprender, por eso digo que lo menciono. Hay otros, ¿no? En mi caso yo utilizo el MATLAB por el tema de ciencias puras, ya que es mucho más potente, ¿no? A nivel matemático, pero que te da las mismas facilidades. El R, por ejemplo, igual es bonito, ¿no? El R lo he hecho en la maestría, pero no es muy comercial. Más comercial es el Python, ¿no? Entonces, lo personal manejo Python, ¿no? Y justamente SPS utiliza Python para hacer también los cálculos, ¿ya? Pero eso es más a nivel de programación, ¿no ve? Esto ya está adecuado, el software, para que ustedes, alguien que no tiene conocimientos en programación, pueda utilizarlo como tal y pueda generar todos los cálculos necesarios para el análisis de sus datos en una investigación o en un proyecto, ¿ya? Al final, ¿qué significa ese SPSS, no? Esta es la interfaz como tal. Justamente SPSS viene de las siglas ¿cómo es? Statistical, ¿ya? Package for the Social Sciences, creo que sería paquete estadístico para las ciencias sociales, ¿ya? Como les digo, ¿no? Al final es porque muchos de estos datos del lado, o sea, como les decía, ¿no? Del lado de los matemáticos, de los que manejamos los números, se podría decir, no necesitamos este tipo de software porque tenemos otras herramientas, ¿ya? Pero para alguien que no maneja o no viene del área de desarrollo, de matemáticas, etcétera, etcétera, este software le cae muy bien, ¿ya? Como les digo, igual que el R igual lo pueden utilizar ustedes tranquilamente, ¿no? Es un programa bastante utilizado, ya yo he visto muchas tesis, ¿ya? En las cuales las han utilizado para el tema de la investigación porque al analizar los datos estadísticos nos facilita, ¿no? Lo que les he dicho desde un principio, ¿no ve? También es uno de los más completos, ¿ya? Que existen actualmente, ya gracias a la gran variedad de funciones y todas las utilidades que ofrece, ¿ya? Por eso digo, les va a servir para unos buenos años todavía, ¿no? Ya que ayuda a gestionar una gran variedad de diversidad de datos, ¿no? En el mínimo tiempo posible, ¿no? Ya sea por cuestiones laborales o de estudios, muy bueno para ustedes que todavía están estudiando, ¿ya? Entonces, sin esta, bueno, lo que he dicho, ¿no ves? Sin este programa la tarea sería muy tediosa, ¿no ves? Muy morosa, se puede decir, ¿ya? Entonces, que al final, como les digo, lo que menos tenemos es tiempo, ¿no ves? Entonces, la idea es el uso de las herramientas tecnológicas para facilitarnos el tiempo, ¿ya? Como el curso, ¿no? Usted está en el modo semipresencial, si no me equivoco. Ya, entonces, el tema de la virtualidad, por ejemplo, a usted les ayuda bastante, ¿no? Porque no tienen que salir al peligro de la calle en la noche, ¿no? Y llegar temprano a casa, o sea, o cuidarse de llegar lo más temprano posible a casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso están las herramientas, ¿no? Para ofrecernos esas facilidades, ¿ya? Entonces, al final, ¿para qué sirve ese PSS, no? Eh, Uno es su facilidad de uso, ¿ya? Su accesibilidad para cualquier tipo de usuario, como os digo, ¿no? No necesitan conocimientos grandes de informática, ¿ya? Aunque en su carrera sí ya los necesitan, ¿no? Porque todo es computación, todo es software, todos son programas, ¿ya? Todo. Y se los digo así con toda la fe, ¿no? Tienen que aprender tecnología.
los que tengan conocimientos básicos, ¿no? Ve, tomen cursillos por ahí, en la web hay N cursos, aprovechen este receso de vacaciones, ¿no? Pueden tomar un cursito por ahí de las cosas más básicas, ¿ya? Ahora hay bastante contenido. Quien quiera aprender algo me avisa, yo les mando un curso, ¿no? Incluso algunos son con certificado gratis, ¿no? De Excel, Word, Ofimática, etcétera, que son los más sencillos a veces. Y hay bastante contenido, ¿ya? Porque al final, cuando ustedes lleguen a la vida laboral, eso es lo que van a hacer, ¿no? Y eso les va a caracterizar y les va a dar un plus dentro de su know-how, ¿no? De sus habilidades como, en este caso, administradores de empresas, ¿ya? Entonces, gracias a su utilidad, hace posible que todo tipo de empresas, en este caso, cuente con este software para sacar el máximo rendimiento a sus investigaciones, ¿no? A sus datos como tal, ¿ya? Entre las funciones más destacadas, ¿ya? En el caso de ustedes que son todavía estudiantes universitarios, ¿no? Es que se pueden hacer, ¿cómo sería esto? El análisis, ¿ya? Rápido, ¿ya? Ilimitado en este caso, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer su análisis y extracción de datos, ¿no? Tiene una licencia gratuita, ¿no? Pero, como os decía, yo los veo, ahí está como un parchecito para que lo puedan utilizar durante 4.000 días, ¿no? Son bastantes años, ¿ya? Pero la idea es eso, ¿no? De que ustedes puedan utilizarlo de la mejor manera, ¿ya? Para su análisis y extracción de datos. Ahora, ¿qué tipos de análisis se puede hacer en el SPS, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, está una tablita, bueno, una captura de las gráficas, ¿no? Creo que es de la versión 26 o 27. Ha habido mejoras en las gráficas, eran más toscas las imágenes, ¿no? Simplemente las han mejorado un poquito a nivel visual. Ya, uno, la estadística descriptiva, ¿no? Ya que con eso se analiza y se describen datos, ¿no? Agrupamientos de datos, ¿ya? El cálculo de medias y las frecuencias de una población, ¿no? Lo que hemos estado haciendo justamente, ¿ya? Estadística bivariada, ¿no? Es el análisis donde interviene más de una variable, en este caso dos variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, la prueba de T, que es lo que hemos visto en la prueba de hipótesis, ¿no ve? Del estudio. El análisis de la varianza, la regresión, la representación de los datos mediante gráficas, la ANOVA, ¿ya? Entre otros. Otras funciones como la recopilación, la consulta de datos, la formulación de hipótesis, tenemos que ver eso porque somos avanzados en este semestre, ¿ya? De una forma rápida, ¿no? Veloz para crear estadística como tal, ¿ya? Eso. ¿Qué más tendríamos? ¿Qué más tendríamos? Las características, ¿no? Aunque al principio, ¿ya? Y eso es verdad, ¿ya? Y lo he visto en varias situaciones, al principio parece que es complejo, pero una vez que tú lo vas utilizando constantemente, el uso se hace sencillo, ¿ya? Es como andar en bicicleta, siempre lo digo así, ¿no? ¿Ve? Cuando alguien aprende una nueva habilidad, eh, cuando no lo usa mucho tiempo, entiendo que te oxidas, ¿no? Que pierdes el ritmo. Pero cuando lo vuelves a retomar, entonces vuelves a recapitular, ¿no? Como os digo, en mi caso no lo utilizo mucho, ¿no? A excepción de la tesis de hace, uy, ¿cuánto tiempo he hecho la tesis? Ya son hace 12 años atrás. Ya es tiempo, 2012, 2013 más o menos, ¿no? Que lo he utilizado en lo personal, ¿no? Pero ya, al final lo sigues manejando como tal, ¿no? Lo he hecho algunas asesorías, y entonces ahí lo tiene que utilizar como tal, ¿no? Ya que sus herramientas nos ayudan justamente a trazar, diseñar y presentar las funciones con una mayor claridad como tal, ¿no? Al final van a procesar los datos y ustedes van a sacar las capturas de la información para plasmarlas dentro de su documento, ¿no? O sea, de su investigación, de su proyecto, de su tesis. ¿Ya? Proporciona muchas facilidades en la gestión de datos, ¿ya? En el análisis estadístico detallado, ¿no? El formato en el que se almacenan los datos es por si acaso un archivo .sap, ¿vale? .docs, documento Word, .sap, en este caso es un documento o un archivo SPSS, ¿no? Donde se almacena la información. Prácticamente es las tablitas de Excel, ¿no? Donde cargamos los datos, ¿ya? Y estos archivos hacen, bueno, cargando estos archivos, ¿no? Podemos hacer el análisis y la manipulación de los datos como tal, ¿no? Y incluso puede guardar todo el proceso de los cálculos como tal, ¿ya? Entonces, buenamente el tema del tiempo,
se destaca también la organización de la pantalla principal, ¿no? Tenemos dos vistas, por si acaso. Una vista de datos y la otra vista de las variables, ¿ya? Entonces, en la vista de datos o editor de datos, ya se encuentran barras, menús, barras de herramientas, ¿no? Tipo Excel, ¿ya? Tipo Excel, ¿ya? Entonces, aquí se va organizando toda la información como tal, ¿eh? Filas, columnas y el, el dato al cual nos referimos, ¿ya? Y del que podemos exportarlos, importarlos, ingresarlos de manera manual, etcétera, etcétera, ¿no? Copiar, pegar. En la vista de las variables, ya que es otra pestañita, se va a programar la información de forma personalizada para que el investigador analice los resultados de una manera sencilla, ¿ya? Y aquí, obviamente, hay que configurarlo bien para que nosotros podamos tener una gráfica, por ejemplo, ¿no? O un análisis con los datos correctos, ¿ya? O sea, bien identificado, ¿no? Para nuestro lado, ¿ya? Actualmente SPS lo utilizan, como os decía, la gran mayoría de las empresas, ¿ya? Y áreas donde se necesita analítica de datos, ¿no? Hay otras herramientas que han ido evolucionando con el tiempo, ¿ya? El tema de Microsoft con su, ahorita me voy a acordar, ¿ya? Y esa la utilizo, se me ha ido el nombre. Am, Power BI, ¿ya? Entonces, igual es para tipos de analítica de datos, ¿no? Donde nos generan dashboards con información, ¿ya? Entonces, como os digo, ¿no? Dense la tarea, ¿ya? De ir explorando. Todavía tienen tiempo hasta que acaben su carrera, ¿no? Pues ya les adelanto que eso es lo que les pide el mercado, ¿no? Entonces, tendrían que nomás ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, ese detallito ¿por qué el tema de los software, no? Porque reducimos los tiempos de trabajo, ¿no? No tenemos cálculos exactos, sin redondeos, ¿ya? Podemos utilizar N cantidad de datos, ¿no? El Excel, si no me equivoco, se cae, no me acuerdo bien, creo que eran los 20.000 registros, son los 200.000, se cae, se muere el Excel, no te acepta más, ¿no? Pero acá puedes calcular muchos más datos, ¿no? Porque está diseñado justamente para aquello, ¿ya? Una mayor cantidad de datos. Entonces, ya actualmente en las universidades se utiliza, ¿no? O sea, se enseña justamente esto, ya por lo menos en las carreras en las que se utiliza todo el tiempo, el caso de estadística, ¿no? Nosotros tomábamos justamente estas materias también en la carrera, ¿ya? Porque cuando, vuelvo al tema, ¿no? ¿Ve? Cuando ustedes ingresan al mundo laboral, necesitan estas herramientas, ¿no? Necesitan el know-how, las habilidades para utilizar estas herramientas, ¿ya? Sea cual sea, ¿no? ¿Ve? Como les digo, investigación, marketing, empresas, etcétera, etcétera. Ya, a ver, entre las principales herramientas, funciones que nos ofrece estadística avanzada, modelamiento de datos, ¿no? La visualización de datos y el análisis, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a métodos estadísticos avanzados, entonces estamos viendo el tema de la estadística básica como tabulación cruzada, las frecuencias, las estadísticas bivariadas, ¿no? De dos variables o más. La modelación. Ya, el programa es un modelador, ¿no? Con el que se pueden construir los modelos predictivos, ¿ya? Obviamente es avanzado, pero se puede, ¿no? Además de la validación mediante el uso de técnicas estadísticas más avanzadas, ¿ya? Los que se dediquen, ¿no? Y es un muy buen área para especializarse, por si acaso. Ganan muy bien los que saben estadística. La visualización de datos, ¿no? Permite a los usuarios una visualización de los datos, así como llevar a cabo una gran variedad de gráficos y diagramas, ¿no? Estos efectos visuales son de gran ayuda para los investigadores a la hora de examinar los resultados, ¿no? Y el tema de los análisis, ¿no? De textos para encuestas. Es una información muy útil a partir de las respuestas de los usuarios, ¿no? O sea, puede calcular eh, ¿cómo se dice esto? Los datos relevantes de una encuesta de una manera rápida, ¿ya? Y sencilla, ¿no? Todo lo que los datos más relevantes que deberíamos tener al momento de cargar los datos de una encuesta. Ya estamos a los 10 minutos, ¿ya? Entonces, generalmente, y con esto terminamos, aunque al principio no parezca muy intuitivo, ya, también hay errores, ¿no? Hay fallos, por eso el software va evolucionando, ¿no? Entonces, lo que se nos recomienda es no errar, ¿no? En base a la experiencia, porque basta que, eso sí les digo, basta que un dato esté mal calculado, ¿no? O basta que hayamos configurado de una manera incorrecta el procedimiento, todo va a ir mal, ¿ya? Eso sí se los digo.
Entonces pueden lanzar datos que probablemente no son los que se espera. ¿Ya? Entonces, para evitar esto, lo que nos sugiere, ¿no? En base a la expertise, es justamente que, uno, no se introduzca un dato o se introduce dos veces por error, ¿no? Entonces, hay que tener bastante en cuenta al momento de tabular los datos, si fuera necesario, ¿no? El valor se introduce en un lugar que no corresponde, ¿no ve? El resultado no es legible. Las inconsistencias de valores extremos en el cuestionario, ¿ya? Tienen que estar bien definidos. El intercambio de un valor tras la limpieza de los datos, ¿no? La limpieza es cuando hay campos que no están respondidos, ¿no? Entonces, al final tenemos que rellenarlos con algún valor, por ejemplo, ¿no? O columnas que no tienen relevancia en la investigación, por ejemplo, ¿no? Error en la transferencia de información, respuestas en blanco, ¿ya? Error de la clasificación, no realizar de forma correcta la limpieza de datos, patrones extraños como asimetrías, ¿no? Los términos se había dicho. Mis rangos entre 18 y 25, mis clientes potenciales, y por ahí ha aparecido un cuestionario de alguien de 50 a 60 años, ¿no? Eso, por ejemplo, es una asimetría, ¿no? Entonces, algo ha fallado ahí. Eso lo tengo que quitar, ¿ya? No configurar de forma correcta los conjuntos de datos, ¿ya? No declarar los datos ausentes cuando no haya. Entonces, cualquier sea el error que se vaya a cometer al inicio, se debe solucionar lo antes posible, ¿ya? Porque cualquier mínimo fallo puede provocar un gran problema al final cuando terminamos de hacer todo el análisis, ¿ya? Entonces, ese sí es un detalle importante porque les va a hacer perder el tiempo, ¿verdad? Eso, porfa, ¿ya? Entonces, eso a nivel de consejos. A ver, vámonos al software, ¿ya? Ay, chay, chay, chay. Entonces, terminamos, porfa, se vuelven a conectar nomás, ¿ya? Para que no. Ahí está. ¿No? Que les decía, en mi caso yo lo he instalado, tenemos 4052 todavía, días de prueba, entonces podemos utilizar software como lo queramos, ¿no? Ya. Esta es la interfaz, ¿no? Como les decía, tenemos dos ventanitas, una que es el tema de la data, ¿ya? Voy a poner yo así, pantalla dividida, ¿dónde está el otro? Acá, ¿ya? Entonces tenemos un dato de los datos, ¿no? Y el otro lado de los cálculos, ¿ya? Entonces el resultado de los cálculos, una vez que nosotros tengamos la información cargada, ¿no? O procesar, o la vayamos a procesar, como quieran ver, ¿ya? Y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, al final se cargan los datos, se visualiza y después de eso llegamos a, a procesar la información, ¿ya? Entonces vamos a empezar con ejemplos sencillos, ¿ya? Porque como os digo, no sé si terminemos, pero trataremos de llegar lo más posible, ¿ya? Para que se vaya entendiendo el software más que todo. A ver, bueno, la carga de archivos, bueno, la carga de datos, entonces, estos son variables, ¿no? Nosotros podemos rellenar la variable que queramos con los datos que queramos, ¿ya? Lo estoy poniendo aleatoriamente, ¿no? Cuando nosotros definimos una variable, entonces nosotros podemos ponerle el caso que nosotros necesitemos, ¿no? Edad, por ejemplo, ¿no? Edad, no sé, peso, creo que hemos hecho un ejercicio de edad de peso. Damos a numéricos, sí es numérico, debe meter otros datos, ¿ya? Y volvemos a la vista de datos, ¿no? Y ahí está, ¿no? O sea, aleatorios, como digo, ¿no? Y tengo variables más para añadir, entonces al final se llega a armar una tabla como tal, ¿no? Eso por un lado. Yo voy a abrir, a ver, creo que sí me tuvo que ver la primera tablita. Ya. Voy a tener varias, ¿no? Ya ves, a ver si esto está bien. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos una tablita así, sencilla, ¿ya? Donde tenemos 14 individuos, ¿no? Los cuales tenemos el sexo, el peso, la altura y el nivel de colesterol, ¿ya? El nivel del colesterol. Entonces, como les decía, ¿no ve? El tema del guardado, ¿ya? Cuando ustedes guardan información, se guarda como un SAP, ¿no? Claro, tiene como un SAP, ¿ya? De SPSS 7 para arriba, ¿no?
Hay otros tipos de archivos, pero son los más, es el que más van a utilizar. Yo entonces pueden buscar o guardar su información como tal o cargar un archivo SAP con toda la información que tengan como tal. ¿Ya? Entonces, ese es el dato, ¿no? Al final, si yo quiero cargar más información, la cargo, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Voy a tener una variable adicional que va a ser la edad, ¿ya? Entonces, yo ya puedo tener una nueva variable, ¿no? Y le cargo directamente los datos, como tal, ¿ya? Entonces, tabulación, carga de archivos SAT, ¿no ve? Y cargando mis datos, ¿ya? Para que no me fallen los cálculos. 27 y 20, ¿no? Al final es Excel, como os digo, ¿no? No hay donde perderse, ¿ya? Entonces, bueno, eso a nivel de interfaz, de manera rápida. ¿Qué más? Podemos codificar o sea, una vez que tenemos la información, el software nos permite, o sea, es como si esto fuera la encuesta, ¿no? Ya hemos llenado la encuesta, ya hemos tabulado los datos, que lo que hemos hecho ahorita es la tabulación de los datos, ¿ya? Y luego hacemos el tema de eh, transformar los datos, ¿no ve? Ya podemos transformarlos en variables que nosotros necesitemos, ¿no? O queramos utilizar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, transformar, por ejemplo, ¿cuál utilizamos acá? Cálculo de la variable. Ya, entonces podemos calcular, por ejemplo, eh, mm, uno puede ser el sexo y el otro puede ser la altura. Ya, entonces, la altura, sí, ya, calculamos la altura, entonces. Expresión, no, es esto, pues. No, función de mm, sí. Sí, sí, eso está bien. Pam, 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 pam. Vale, queremos calcular.